Amados hermanos, estamos en nuestra clase de doctrina cristiana y hoy vamos a entrar al el tema tan interesante del mundo espiritual, empezando con los ángeles. Entonces, ahí está en sus libros, en el sumario o manual de doctrina cristiana. No sé qué página sea allí. eh, Estamos a ver si en este formato tiene una página que coincida con su libro. Un momento. 87 tal vez, 89 allí. Empieza con la letra B, el mundo espiritual, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Correcto. Entonces vamos a iniciar el mundo espiritual. Recuerden, ya hablamos acerca de la creación en general. Ahora vamos de lo general a lo particular y el mundo espiritual nos corresponde hoy. Dios no solo creó un mundo material, sino también un mundo espiritual que está constituido por los ángeles, lo cual merece ser considerado a continuación. Bueno, el mundo angelical no solamente es, por así decirlo, supraterrenal, que está más allá de lo terreno y de lo material, sino que el mundo espiritual para nuestra condición humana es también un mundo invisible, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ver a los ángeles ya que ellos carecen de corporeidad o de cuerpo. Los ángeles son espíritus que no tienen cuerpo como nosotros. Son invisibles para nosotros, pero no son invisibles para Dios. ¿Ok? Bueno, número uno, la existencia y naturaleza de los ángeles. Antes de ello, recuerden la palabra ángel en hebreo se dice malach, ¿verdad? Y en griego es ángelos. Y la palabra simplemente significa mensajero o enviado. Entonces, un ángel es un mensajero, es un enviado, son ministros de Dios, ¿verdad? Que están al servicio de la iglesia, del pueblo de Dios. Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Muchos filósofos prominentes incluso admiten la posibilidad de la existencia de un mundo de ángeles y tratan de demostrarlo por medio de la razón. O sea, hay una conciencia general de que existen ángeles, de que existen espíritus, seres espirituales, ¿ok? Y algunos filósofos, pues, quieren demostrarlo no por medio de la revelación de Dios en la escritura, sino por medio de la razón, por medio de un argumento, por medio de la racionalidad. Pretenden demostrar la existencia de seres que son diferentes a nosotros en su naturaleza. Sin embargo, eso es completamente imposible y por eso la teología liberal moderna ha descartado por completo la creencia en dichos seres espirituales. Es decir, hay grupos que se autodenominan cristianos, pero que se han vuelto liberales en el sentido de que han abandonado la Biblia como la palabra de Dios y entonces dicen, bueno, aparte de la Biblia, en realidad es imposible determinar si existen ángeles o no, y entonces llegan a la conclusión de que es mejor no creer en los ángeles, ¿ok? Pero en realidad, en cualquier lugar a donde vayas, en cualquier expresión religiosa de la humanidad, vas a encontrar que creen en seres espirituales. La Biblia presupone la existencia de ángeles y les atribuye una personalidad verdadera. Es decir, la Biblia no narra la creación de los ángeles al mismo estilo en que narra la creación material de la humanidad. Pero la Biblia, aunque no lo narra, no quiere decir que no sean creación de Dios. Pero como no lo narra, la Biblia cuando habla de los ángeles, ya da por sentado que existen los ángeles. Presupone que existen los ángeles. Se dice que ellos poseen inteligencia, son inteligentes, ¿verdad? Carácter moral, es decir, hay ángeles buenos y hay ángeles malos.
Eh, Además, se les atribuyen acciones personales. Recuerden cuando decimos que se le atribuyen acciones personales, quiere decir que son acciones que caracterizan a un ser personal, como nosotros, que tenemos razón, tenemos conocimiento, tenemos voluntad, tenemos sentimientos, cosa que otros seres que existen no tienen. Entonces, los ángeles, aunque no son seres humanos, pero sí son seres personales, porque tienen inteligencia, ¿verdad? Eh, ellos eh, aman, se alegran, cuidan, protegen, etcétera. ¿Ok? Argumentan incluso, como dice allá en Judas 9, adoran a Dios, hablan, vienen y van. ¿Se dan cuenta? Todas esas son características de un ser personal, de alguien que es consciente de sí mismo, que Dios le da esas características personales. Por ejemplo, podemos ir a la escritura y mirar cómo los ángeles argumentan. Vamos a ver Judas 9, al final de la escritura, ¿verdad? Justo antes de Apocalipsis. Judas, versículo 9, dice lo siguiente. Pero cuando el arcángel Miguel, noten que, como veremos después, hay rangos superiores e inferiores de ángeles. Y en ese caso, el arcángel Miguel es un ángel que tiene un rango superior. Contendía con el diablo. ¿Ya vieron? Contendía con el diablo. Y no olvidemos que también el diablo es un ángel, pero es un ángel caído, un ángel malo, que fue expulsado de la presencia de Dios, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Interesantísimo pasaje, ¿cierto o no? Pero claro, no lo vamos a analizar, pero lo que quiero mostrar es lo que dice nuestro texto, que los ángeles son seres personales que tienen inteligencia, pueden contender, pueden argumentar, pueden deducir, ¿verdad? Y saben que en este caso el que castiga, el que maldice al diablo no son ellos mismos, es ¿quién? Es Dios. Llega a esa conclusión el arcángel Miguel, ¿verdad? Por eso dice ahí, no se atrevió, primero dice, contendía con el diablo, luego dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y luego no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, los ángeles tienen conocimiento. ¿Cuánto conocimiento? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero tienen conocimiento. Bueno, al menos saben que Dios es el juez que maldice a Satanás. Él es el que maldice. Por eso es que son características de un ser personal. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, debemos evitar caer en el entendimiento popular, folclórico, de solamente ángeles o espíritus que vuelan por aquí y por allá. No, son seres creados por Dios, ciertamente espirituales, pero seres personales, como tú y como yo en ese sentido. Incluso, pues superiores a nosotros, ¿verdad? En muchas cosas, porque los ángeles, como son seres espirituales, no están circunscritos, limitados o condicionados por el espacio en que nosotros vivimos. Pues nosotros nada más podemos estar, ¿verdad? En un lugar, y para estar en otro lugar tenemos que desplazarnos caminando sobre eh, el, el espacio, usando espacio, ¿verdad? Sobre la tierra. En cambio, los ángeles tienen la capacidad de ir y venir, trasladarse, ¿verdad? Sin tener la restricción al suelo, a la tierra, al espacio. Recuerden que los ángeles, cuando se habla en la escritura de los ángeles con seres, como seres alados, ¿verdad? Con alas, no quiere decir que ellos en su naturaleza creada originalmente tengan alas. No, porque entonces ya no serían seres espirituales, sino que esas son manifestaciones visibles de los ángeles con alas. Son descripciones que se hace de ellos
eran apariciones angélicas que tienen esa capacidad de tomar una apariencia humana. ¿Ok? Pero entonces no es que sean creados así, ¿verdad? Ellos son seres espirituales. Al menos eso es lo que entiendo de la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a continuar. Algunos les han atribuido cuerpos impalpables o etéreos, pero eso es completamente contrario a la escritura. Es decir, algunas personas piensan que por ser seres espirituales, no tienen entonces un cuerpo propiamente. Bueno, es una contradicción lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, tienen como que si fuesen solamente una especie de sustancia abstracta que anda por aquí y por allá. Impalpable, etéreo. Recuerden que impalpable es que no puedes que palpar, ¿verdad? Pero esto es completamente contrario a la escritura, que los presenta claramente como seres puramente espirituales. Es decir, aunque sobrepasa nuestro entendimiento de cómo comprender cómo son los seres espirituales, eso no significa que no tengan un ser propio espiritual. O sea, ellos van y se presentan ante Dios, ¿verdad? Dios los puede, ¿qué? Dios los puede ver. Dios puede dialogar con ellos, ¿verdad? Entonces, son seres espirituales, pero no son divinos como Dios, que puede estar en todos lados. Ellos pueden estar en un lugar a la vez. Se desplazan de una manera diferente a nosotros, pero sí tienen, para Dios, tienen una forma, por así decirlo, pero tienen un cuerpo espiritual y Dios los puede identificar. Por eso es que, pues, al ángel que lideró la rebelión se conoce como Satanás, o el ángel bueno, en este caso Miguel es un arcángel, o sea, Dios los llama y ellos comparecen ante la presencia de Dios. Claro, así es. Bueno, entonces, ellos, contrario a nosotros, no se casan porque no tienen sexo, son seres espirituales, ¿ok? Son invisibles. ¿Invisibles para quién? Para nosotros. No son de hueso y de carne, obviamente, y pueden estar presentes en gran número en espacios muy limitados. ¿Lo recuerdan que lo estudiamos el domingo antepasado, creo, sobre los dos endemoniados? Los otros evangelistas, como Marcos principalmente, que tiene una narración más amplia de la expulsión de los demonios de estos dos endemoniados, dice que Jesús le pregunta a los demonios, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y ellos dicen, me llamo Legión, que era una medida militar romana que incluía a un cuerpo más o menos de 5 o 6,000 soldados. Entonces el ángel dice, me llamo Legión, no es que ese fuera su nombre, sino que es una forma de decir, estamos habitando en esa persona miles de demonios. Increíble, ¿no? Entonces, como seres espirituales, ellos no ocupan el espacio como nosotros lo hacemos. Pueden estar en un espacio reducido, una gran cantidad de ángeles. ¿Ok? Bueno, se describe a algunos de ellos como buenos, santos y elegidos ángeles de luz, y a otros como caídos de su estado original, y por esta razón son ángeles malos. Entonces hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Vamos a ver primera de Timoteo 5:21 rápidamente. Primera de Timoteo 5:21. Bueno, es difícil hablar de seres espirituales que no son como nosotros, ¿verdad? Y quererlos entender en su naturaleza. No podemos, solamente nos remitimos a la escritura, a lo que ella nos dice. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y de quién? Y de sus ángeles escogidos. ¿Ya vieron? Son buenos, santos, elegidos. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11, versículo 14 dice, y no es maravilla
porque el mismo Satanás, que es un ángel caído, se disfraza como ángel de luz. O sea, es interesante lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque está diciendo que Satanás, que es el líder de los ángeles caídos, se disfraza, te quiere engañar presentándose como un ángel de luz, que es una expresión en la escritura para decir un ángel bueno. Por eso se dice, el apóstol Juan dice que Dios es luz. No es que Dios esté rodeado de luz física como la de nosotros, pero es una forma bíblica hebrea de hablar de que en Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay maldad, hay pura pureza, ¿no? Entonces, Satanás, que es un ángel malo en su naturaleza, se disfraza y se presenta ante ti como un ángel bueno, un ángel de luz. Pero recuerden lo que dijimos, Satanás no es divino ni está presente en todas partes. Entonces, muy probable, hermanos, que a ninguno de nosotros nos haya tentado Satanás directamente. Puede ser que algún demonio sí, ¿verdad? Nos haya tentado, pero Satanás no es omnipresente. Yo recuerdo que cuando estaba creciendo, ¿verdad? En la iglesia, escuchaba una expresión que iba más o menos así. ¿Saben quién llega primero a la iglesia? Y decía, ¡Satanás! Y la gente lo cree, ¿verdad? Y no es cierto, Satanás llega primero a la iglesia porque él no puede estar presente en todas partes. Pero tenemos un concepto casi divino del diablo, ¿cierto o no? Como si fuera un oponente por igual con Dios. No es así. Hay demonios así, ¿verdad? Y cuando la gente comete alguna maldad, dicen, no fui yo, fue el diablo. ¿No así dicen? No fui yo, no es mi culpa, el diablo me empujó. Es cierto. Nuevamente, probablemente nunca, ¿verdad? Has sido tentado directamente por el diablo, por Satanás, por el jefe de los ángeles caídos. Correcto. Lo que pasa que el nombre diablo, bueno, diablo, Satanás, no son propiamente nombres personales del líder de los ángeles caídos. Son títulos que se le dan. Por ejemplo, diablo, ¿verdad? Es un adversario, Satanás es el que acusa. Entonces, no es propiamente su nombre personal que Dios le puso, ¿verdad? Sino son títulos que ha adquirido ahora en su estado caído. Y en ese sentido se puede hablar del diablo en un sentido general, ¿verdad? Del mal del diablo. Pero el punto que queremos dejar claro, porque eso puede traer paz a nosotros. El diablo no es omnipresente, no está presente en todos lados. Sí. Claro, si es Satanás, por ejemplo, el líder de los ángeles caídos que te tienta, pues, ¿cómo vas a saber que es él? Y la gran mayoría de nuestras tentaciones no se deben ni al diablo, al jefe, ni a los demonios, se debe a nuestro propio pecado. Así es. La hermana pregunta, bueno, podemos distinguir cuando nos está tentando un diablo o no, no, bueno, ah, no sé, hermana, no lo sé, ¿verdad? Es difícil decirlo, al menos no tendría ahí una respuesta. ¿Mande? ¿Cómo? Sí, los endemoniados, pero, o sea, no fueron poseídos por muchos demonios. Claro, hermana, que sí hay casos de endemoniados donde puedes ver que es una posesión demoníaca. Y entonces dices, bueno, aquí, como con los endemoniados que se narran en los evangelios, es muy claro, ¿verdad? Que esos dos endemoniados que vivían en los sepulcros, que se lastimaban con piedras, etcétera, pues estaban actuando impulsados por los demonios. No por Satanás, ¿verdad? Sino por los demonios que estaban en ellos. Correcto, la Biblia sí dice, como por ejemplo, perdón,
Cuando Cristo fue tentado cuando Cristo nuestro Señor fue tentado por el diablo, ¿verdad? Bueno, ahí es muy probable, y creo que es eso, el líder, Lucifer, ¿verdad? Satanás fue quien tentó personalmente al Señor Jesucristo, porque su intención era hacerlo caer. El líder de los ángeles malos, quien es a su vez, por así decirlo, el líder de la humanidad caída, quiere hacer caer al representante de los elegidos de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Mande? ¿El diablo es pecado? No. El pecado el pecado no es una persona. El pecado consiste en desobedecer la ley de Dios. Entonces, el pecado es rebelión en contra de Dios. No es que digamos, mira, ahí está el pecado, ¿no? Ahí está un ángel que se llama pecado. No. El pecado lo cometen tanto ángeles como seres humanos y es la transgresión de la ley de Dios, desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Correcto, entró el pecado a la humanidad, a la tierra, por medio de la tentación del diablo en el huerto del Edén. Así es, ellos fueron tentados para rebelarse contra Dios y lo hicieron. Muy bien, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas interesantes, curiosas hasta cierto punto que, bueno, no podemos responderlas todas, ¿verdad? Porque no está revelado en la escritura. ¿Preguntas, hermanos, de Zoom? ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, yo tengo una. Adelante, hermano. Ok, cuando se habla de los ángeles caídos, ¿verdad? Y que dicen que se mezclaron con los humanos, ¿está hablando de los hijos de Dios o de qué o de cuáles ángeles Correcto. está hablando? Génesis capítulo 6, Génesis, ¿verdad? Génesis 6, ajá. Correcto, Génesis 6, sí. Aquí es donde vemos el fruto el beneficio de estudiar de una manera ordenada la doctrina, porque estamos aprendiendo que los ángeles son seres espirituales, no tienen un cuerpo como nosotros. El Señor Jesucristo dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Ya con eso entonces, hermano, teniendo en mente esos datos de la Biblia sobre los ángeles, cuando vamos a Génesis 6, que dice los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de las hijas Ajá, de, de los de hombres. los hombres. Entonces, podemos entender que los hijos de Dios se refería a los descendientes de Abel o de Set, ¿verdad? Oh, Que eran ande. los creyentes. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen cuerpo como nosotros y ellos no se casan, no tienen sexo. Ok, Son, ándele, es lo que yo entendía, ¿verdad? Por eso dije yo, correcto, ajá. son asexuales, no tienen sexo como nosotros. Correcto. Sí, hay manifestaciones, pero es distinto. Una manifestación no quiere decir que el ángel cambie su naturaleza. Dios permite que haya una manifestación en forma humana. Claro, el ángel mismo, él es un ser espiritual, entonces no puede casarse, ¿verdad? Con un ser humano. Pero es muy importante eso porque sí se entiende, ¿cierto o no, hermanos? Generalmente se entiende que Génesis 6 significa que ángeles se casaron con seres humanos, y no puede ser. Contradeciría a Jesús mismo que dijo, los ángeles no se pueden casar, son seres espirituales, no tienen cuerpo como nosotros. Ellos tienen una forma de existencia distinta a la nuestra. Son naturalezas contrarias. No contrarias, o diferentes más bien, ¿verdad? Sí.
se limitan a las personales. Correcto, sí, sí, las semejanzas, similitudes que hay entre ángeles y seres humanos se refieren a las características personales, inteligencia, voluntad, eh, entendimiento, conciencia, que hablan, etcétera. Hasta ahí llega, ¿verdad? El parecido entre ángeles y hombres. Pero un ángel no tiene cuerpo como nosotros, no se pueden casar, no pueden tener hijos, no pueden tener descendencia. ¿Recuerdan? Comentamos algo de eso antes. Ajá. Correcto, así es, así es, así es. Dios, Dios de una manera milagrosa, ¿verdad? O sea, para nosotros eso está mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que un ángel puede tomar forma humana? Y entonces uno dice, y bueno, ¿y qué pasa con esa forma humana? Si solo es la forma. Pero por ejemplo, en Génesis leemos que se le aparecen 3 varones a Abraham y comieron con Abraham. Y uno dice, ¿y qué pasó con esos cuerpos? Bueno, no lo sé, está más allá de mi entendimiento, ¿verdad? Pero ciertamente eran manifestaciones. Algunos piensan que de Dios mismo. Bueno, se habla del ángel del Señor. Interesante, ¿no? O sea, son cosas que van más allá de nuestro entendimiento y debemos cuidarnos para no caer en pura especulación y en puro inventar, porque a la gente le gusta eso, ¿cierto o no? ¿Cómo será el diablo? Oh, pues ¿sabes cómo es? Es rojo, con cuernos y con una cola, con una punta allí, ¿verdad? ¿Dónde en la Biblia habla del ángel así? Eso ha sido tomado de las tradiciones, de las religiones, de los pueblos, pero el ángel no es así. Así que no pienses que se te va a aparecer rojo. No se te va a aparecer así, moviendo la cola, ¿no? De aquí para allá. No, no se te va a aparecer así porque el diablo no es así. Los demonios no son así. Ok, vamos a continuar. Clases de ángeles. Aparte del nombre genérico ángeles, que es un término corporativo que abarca, ¿verdad? Todo tipo de ángel. Existen varios nombres específicos que señalan diferentes clases de ángeles. Los querubines, la Biblia menciona muchas veces a los querubines. Ellos guardan la entrada del paraíso. Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, ¿lo recuerdan? Puso ángeles con una espada que se revolvía, dice, como de fuego. Se les describe mirando hacia el propiciatorio, que era una pieza construida en el tabernáculo. Constituyen el vehículo sobre el cual Dios desciende a la tierra también. Y se dice que Dios mora entre los querubines en el tabernáculo y en el templo. Noten lo que dice ahí. Vamos a ver algunas bases bíblicas rápidamente. El de Génesis ya lo es más familiar a nosotros. Pero vamos a ver 2 Samuel 22:11. 2 Samuel 22:11 dice así. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 11, dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. O sea, otra vez es una descripción bien interesante, ¿verdad? Porque dice que Dios desciende sobre un querubín. Así como desciende, así como Jesús se lo llevó una nube, vendrá sobre una nube, pero aquí también nos dice que Dios baja a la tierra sobre un ángel, sobre un querubín, ¿verdad? Bueno, eso simplemente no podemos imaginarnos, ¿no? Obviamente cuando él dice que Dios desciende sobre un querubín, es que Dios tiene que adoptar una forma visible, ¿verdad? Para poder hacer eso, porque Dios no necesita viajar, ¿verdad? Sobre un querubín, es para nuestro propio entendimiento, para transmitir una idea, correcto. Pero recuerden, Dios es omnipresente. Dios no necesita un ángel para moverse de un lado para otro, pero son cosas que la Biblia revela para que nos comunique algún mensaje, ¿verdad? De que en este caso, pues los ángeles son inferiores a Dios,
y los ángeles están al servicio de Dios, al grado que son como vehículos sobre los cuales Dios se transporta, por así decirlo. Sí. Claro, así es, así es. Recuerda que el tabernáculo que hace Moisés no inventó él el modelo, sino le fue mostrado, dice, le fue mostrado. Dios mismo le revela a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo, que después el templo de Jerusalén tenía una estructura similar, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo, etcétera. Pero entonces, si Dios le revela eso a él. Y entonces, alguien pudiera decir, bueno, y entonces en el templo de Jerusalén sí habían imágenes, estaban los ángeles, ¿verdad? Los querubines, sí, Dios lo mandó, pero una vez que llega el Señor Jesucristo, ya no se menciona en absoluto que deban haber imágenes en los templos, porque para empezar, ya no hay templo al estilo del Antiguo Testamento. El templo somos quienes, nosotros, templo de Dios, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que tiene muchas implicaciones? Esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Ok, se dice que Dios mora entre los querubines también en el tabernáculo y en el templo. Ellos revelan el poder, la majestad y la gloria de Dios. Protegen además la santidad de Dios en el jardín del Edén, en el tabernáculo, en el templo y en el descenso de Dios a la tierra. ¿Ok? Y lo interesante es que los judíos como nación, aunque Dios les permitió tener ángeles en el tabernáculo, los judíos nunca adoraron a los ángeles. Ellos sabían que eso era idolatría. Nunca se les permitió. Y una vez que se destruye el templo y se pierde el arca, los judíos nunca hicieron ninguna imagen en su templo. Es más, se habla acerca del emperador general Tito, ¿no? Que fue el general romano que destruye Jerusalén y que entran al templo y decían, bueno, vamos a ver qué tienen aquí en ese templo que tanto protegen los judíos. Y entran y no hay nada, no hay imágenes. Dice, ¿y estos por qué mueren? Y bueno, lo único que había, ¿qué creen que era? No, porque ya no existía el arca también, se había perdido. Lo único que tenían guardado era que la ley de Dios. Bueno, y los romanos se quedan, ¿cómo? Esperábamos ver un montón de monos en la pared. No hay, porque los judíos no eran idólatras, no adoraban imágenes. Algunos se desviaron, correcto, hermana, al grado de que reyes de Israel profanaron el templo construyendo imágenes de dioses paganos y los metían en el templo. Manasés, por ejemplo, lo hizo y otros reyes perversos. Pero esas fueron desviaciones, ¿verdad? Del pueblo de Dios. ¿Sí? Correcto. Así es. Sí, dice, creo que durante el tiempo del rey Josías, si no recuerdo mal, los judíos adoraban a esa imagen de la serpiente de bronce y dice que él la llamó en hebreo Nejustán, cosa de bronce, y la rompió. Ok, pero esas ya eran desviaciones del pueblo de Israel. Ok, continuamos. Vamos a ver entonces serafines. Entonces, recuerden, los querubines, ya lo miramos, están a la entrada del paraíso, miran hacia el propiciatorio, Dios desciende sobre ellos, revelan el poder y la majestad y la gloria de Dios. Serafines, una clase similar de ángeles son los serafines, mencionados en Isaías 6, 2, 3, 6. Así como los querubines se les describe simbólicamente, vean, en forma humana. Sin embargo, se distinguen de los querubines en que operan o actúan como siervos alrededor del trono del Rey Celestial, cantan sus alabanzas y están siempre listos para cumplir sus órdenes. Si bien es cierto que se considera a los querubines ángeles poderosos, se puede decir que los serafines son ángeles nobles entre los demás. Mientras que los querubines guardan, protegen la santidad de Dios,
los serafines operan en favor de la reconciliación y de esta forma preparan a los seres humanos para un encuentro apropiado con Dios. Parece ser, ¿verdad? Que entonces los querubines son los ángeles que están al servicio del pueblo de Dios. A diferencia de los querubines que están, revelan el poder, la majestad de Dios, resguardan la santidad de Dios. Los serafines son los que Dios usa, por así decirlo, para el servicio de su pueblo. Nuevamente, no hay más información, entonces no debemos más bien especular sobre lo que no está escrito. Simplemente son creación de Dios, están al servicio de Dios y están al servicio del pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora alguien me pudiera preguntar, pastor, entonces quiere decir que algún ángel Dios lo ha mandado y me ha guardado y me ha cuidado de algún accidente, por ejemplo. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios nos guarda. ¿Cuántas veces hemos andado en cosas malas, cierto? En lugares peligrosos también. ¿Cuántas veces nos exponemos y decimos, Señor, ¿cómo fue que no me pasó nada? ¿Cierto o no? Ahora, que Dios realmente envió a un ángel, no lo sé, pero Dios envía a sus ángeles. El salmista lo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. ¿Se dan cuenta? El ángel nos defiende. Ahora, no te va a defender de Silvia si te portas mal, Julio. ¿Ok? Ahí no va a llegar el ángel, te va a defender, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Ok, muy bien. Continuamos. Gabriel y Miguel, ángeles más específicos todavía. Igual, ángeles en la escritura es el término genérico y después hablamos de querubines, vamos a lo más particular, serafines y todavía más particularmente dan nombre de ángeles, ¿verdad? En este caso, Gabriel y Miguel. Existen dos ángeles en la escritura cuyos nombres son mencionados, Gabriel y Miguel. El primero es mencionado en Daniel 18, 16, 9, 21 y también en Lucas 1, 19, 26. Algunos lo consideran como un ser no creado e incluso sugieren que podría ser la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Algunos piensan. Vamos a mirarlo rápidamente allá. Vamos a Lucas ahorita. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, 19. Dice así. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Ya vieron? Dios envió a Gabriel para darle un mensaje. ¿A quién? A Zacarías. Ahí está. Bueno, ¿qué tipo de ángel sería Gabriel? ¿Querubín o serafín? Serafín, porque aparentemente ellos son los que están al servicio del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero se dan cuenta, entre los serafines entonces hay ángeles que tienen un rango superior a otros, y en este caso Gabriel y Miguel, que son arcángeles. La palabra arcángel solamente significa un ángel líder, por así decirlo, un ángel principal de importancia, ¿ok? Porque la palabra argei arcángel es una palabra griega compuesta, argei, ángelos, ¿ok? Entonces, argei significa principio, también puede significar dominio, potestad, ¿verdad? Alguien de importancia, alguien que es importante, ¿ok? Bueno, algunos dijimos lo consideran como un ser no creado, es decir, algunos piensan que este ángel en realidad no es un ángel creado, sino que es una manifestación del Espíritu Santo. Algunos piensan eso, pero los pasajes mencionados como ahí en Daniel y como en Lucas 1
me muestran que dicha interpretación es desacertada, claro. ¿Ok? No parece que se refiera al Espíritu Santo. Es evidente que la tarea especial de Gabriel consistía en transmitir, ¿qué? Revelaciones divinas a los seres humanos e interpretarlas. Miguel es el otro ángel. Está mencionado en Daniel 10, 13, 21, Judas 9. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Judas, que era el arcángel Miguel, que estaba luchando contra el diablo por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. Apocalipsis 12, 7 también. Vamos a leer el de Apocalipsis 12, 7 para que vean qué dice allí. Apocalipsis 12, 7. Dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Noten ahí con la forma en que lo describe indica que Miguel es el líder, ¿cierto o no? Porque dice Miguel y sus ángeles. Y luego dice, luchaban contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. ¿Ok? Bueno, algunos consideran su nombre como una designación de la segunda persona de la Trinidad. O sea, algunos identifican a Gabriel con el Espíritu Santo y otros a Miguel con Cristo. Vamos a continuar a ver. Pero esa interpretación también es desacertada en base a Judas 9 que ya leímos, donde se le llama arcángel, y Apocalipsis 12, 7 que acabamos de leer. Parece ser que Miguel ocupa un lugar especial entre los ángeles. Vemos en él al guerrero valiente que pelea las batallas del Señor contra los enemigos de Israel y contra las fuerzas malignas en las regiones celestiales. Es impresionante esto, ¿cierto o no? Porque hay Apocalipsis, como también otras partes de la Biblia, nos hablan de millones y millones de ángeles. Y ante nosotros, por así decirlo, pero invisible para nosotros, hay una guerra celestial entre seres espirituales, entre los ángeles. Ángeles buenos y ángeles malos. Pero eso está más allá de nuestra percepción humana. Nosotros no lo podemos ni oír ni ver. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Recuerden, ángel es el término genérico, luego habla de ángeles querubines, luego habla de ángeles serafines, y luego habla de dos ángeles con nombres, Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel. Miguel, ¿verdad? ¿Tu papá se llama Miguel? ¿Y tu hijo Miguel? Miguelito, claro. Gabriel, no tenemos a ningún Gabriel aquí, hermano. ¿Quién es? Okay. Gabriela. ¿Sí, hermano, Humberto? Ok, cuando luchaban por el cuerpo de Moisés, ¿quiere decir que si era hijo de Dios, el diablo también se lo quería llevar o cómo está Mire, eso? hermano, usted me está haciendo la pregunta del $1,000,000. Está haciendo sí, el hermano está haciendo una pregunta bien interesante. Que si Moisés era hijo de Dios, ¿por qué el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés? ¿Verdad? Lo interesante ahí es por el cuerpo de Moisés, porque el alma de Moisés está en la presencia de Dios. Y claro, hermano, el diablo siempre va a querer usurpar, robar, porque esa es su meta. No es que iba a poder, ¿verdad? Por eso es que Miguel dice, contendía con él, no es que él iba a lograrlo, pero por esa acción dice que Dios lo iba a reprender, ¿verdad? Lo leímos hace rato en Judas 9, ¿no? El Señor te reprenda. Dice, no pronunció juicio de maldición contra él. Satanás ya está maldito, ¿verdad? Pero por las acciones que él comete, pues recibe maldición de Dios por las cosas malas que él comete y está destinado al infierno, al lago de fuego, por toda la eternidad. Entonces, hermano, allí no es que estuviera en duda la salvación de Moisés. Recuerde, su cuerpo que está allí, el diablo quiere tomar el cuerpo. Tal vez
Tal vez es una, pero ya sería especular, ya me están metiendo en especulación y no vamos a estar ahí. Pero bueno, tal vez así rapidito, nada más poquito, puede ser que Moisés, digo, el diablo quisiera usar el cuerpo de Moisés como una especie de idolatría. Y es que es interesante porque Dios sepultó a Moisés y ningún judío supo dónde, porque si hubieran sabido, ¿qué creen que iban a hacer con el cuerpo de Moisés? ¿Verdad? Ya. Lo hubieran usado como un ídolo, como lo hacían con el efod de lino, como lo hacían con otras cosas, como lo hacían con la serpiente de bronce. Y Dios dijo, no. Pero sí, hermano, esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que no tenemos más información al respecto. Pero sí, claro, el ángel, el diablo va a querer destruir, ¿verdad? Va a querer usar, en ese caso, el cuerpo de Moisés, pero él intentó, pero no quiere decir que lo iba a lograr. Dios no lo permitió. Ajá, sí, correcto. Así es, hermano. Sí, sí. Se narra y es una realidad que existe, ¿verdad? Y entonces uno no puede aplicar una lógica o racionalidad humana para decir, ah, Dios pudiera hacer esto y ya. No, bueno, sí, pero él no lo quiere hacer y él nos narra que hay esta lucha de seres angelicales. Así él está en control de todo. No quiere decir que la lucha que hay es un buen punto. No quiere decir que la lucha que hay entre seres angelicales signifique que el trono de Dios esté en riesgo de ser tomado y derrotado y entonces derribado de su trono. No, de ninguna manera, porque sabemos que ángeles caídos y no caídos están al servicio de Dios y tienen que pedir perdón, permiso a Dios para hacer cualquier cosa. Entonces, cuando ponemos todos los datos bíblicos en la balanza, pues entonces obtenemos una posición balanceada, valga la redundancia, equilibrada, bíblica, para no irnos al extremo de ver a los ángeles como divinos peleando prácticamente contra Dios. No, no es así. Pero Dios en su voluntad misteriosa y soberana permite que exista eso, correcto. Y en cuestión, así es, así es. O sea, ahí te das cuenta cómo nosotros pudiéramos ser destruidos por los ángeles malos en cualquier momento, pero Dios no lo permite. Es decir, que entonces ni siquiera la oposición, bueno, ni la oposición del mundo terrenal, ni la humanidad mala nos podrá quitar nuestra salvación, ni siquiera el mundo angelical lo podrá hacer. O sea, no hay nada, ni seres humanos, ni ángeles malos, que nos puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí lo tenemos. Qué hermoso es, ¿verdad? Saber eso. Muy bien. Y ahora la Biblia nos habla de gobiernos, autoridades, poderes y dominios. Estos nombres que se encuentran en Efesios 1, capítulo 3, Colosenses 1, capítulo 2, Primera de Pedro 3, también sirven para designar a ángeles. No señalan diferentes tipos de ángeles, sino sencillamente el hecho de que existen diferencias de rango y lugar entre los ángeles. Es decir, todos esos ángeles son ángeles, no es que sean otras criaturas, son ángeles, pero a unos se les llama gobiernos, a otros se les llama autoridades, a otros poderes, a otros dominios. Hay un orden, ¿cierto o no? Hay un rango entre los mismos ángeles. Vamos a leerlo allá en Efesios 1:21. Efesios 1:21. Efesios 1:21. Dice así. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí mismo Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, no hay diferentes
tipos de ángeles, sino que hay ángeles que desempeñan ciertas tareas y se les llama potestades, gobiernos, etcétera, etcétera. Otra vez, la Biblia no revela más acerca de eso, ¿verdad? Podemos hacer una clasificación, a lo mejor, ¿verdad? Satanás está al frente de todo y luego vienen, pues, sus ángeles, ¿verdad? Como dice la Escritura, y tal vez ahí Satanás tenga su propia jerarquía, ¿no? ¿Quiénes son los que vienen después de él? Bueno, el servicio divino que prestan los ángeles. La Escritura presenta a los ángeles hablando a Dios, alabando a Dios de día y de noche. Entonces, una actividad que hacen los ángeles, hermanos, es que alaban a Dios. Alaban a Dios. Desde que el pecado entró en el mundo, los ángeles son enviados también para ayudar a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. ¿Ya vieron? Son enviados para ayudar a los que van a heredar la salvación. Increíble, es lo que decíamos hace rato. Dios envía ángeles para nuestra ayuda. Pues la Biblia lo dice que sí. O sea, es increíble, ¿verdad? Cuando reflexionamos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que Dios cuida de nuestra salvación, incluso por medio de sus ángeles. Tanto nos ama que envía a sus ángeles para nuestra ayuda. ¿No es eso increíble? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? Dice que cuando el diablo lo dejó, ¿qué sucedió? Ángeles vinieron y le servían a Jesús. Le servían. Bueno, ellos se alegran por un pecador que se arrepiente. Ah, increíble, el gozo va más allá de lo que nosotros como seres humanos vemos, ¿verdad? Los ángeles mismos se alegran por cada uno de nosotros, porque somos pecadores, ¿verdad? Cuando uno es salvo, ¿verdad? Los ángeles están de fiesta en el cielo. Increíble. Cuidan a los creyentes, ya lo mencionamos. Vamos a leer el Salmo 34:7. Lo dice explícitamente. Salmo 34, versículo 7. Porque se nos acaba el tiempo, hermanos. Dice ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Protegen a los pequeños, dice el Señor Jesús en Mateo 18. Están presentes en la iglesia, imagínense, por causa de los ángeles, dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, en ese momento están presentes los ángeles. Bueno, nosotros somos la iglesia, pero somos el templo de Dios. No solamente están presentes los ángeles, hermanos. Alguien mucho más poderoso está presente. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él lo dice. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Se dan cuenta cuando reflexionamos desde esta perspectiva bíblica, hermanos? Nuestra vida es vivida en la presencia misma de Dios, cuando nos congregamos. Qué triste es cuando la gente desprecia la iglesia, cuando desprecia la adoración pública, cuando nada más se están centrando en ellos mismos. Ay, es que yo quiero esto y lo otro y lo demás. Y no recuerdas que, para empezar, nuestro Señor Jesucristo está presente en medio de su iglesia. Eso es bien interesante. ¿Quieres experimentar la presencia de Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Ven a la iglesia. Ahí Él está presente de una manera muy especial. ¿Sí, hermana? Sí. Primera de Corintios 11. Sí. Primera de Corintios 11:10. Ajá. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Igual, a la hermana sí le hace la pregunta del millón, no sé, ¿verdad? Exactamente. Pablo, ¿verdad? Menciona a los ángeles y nos dice que están presentes en la iglesia. Están presentes en la iglesia.
Ahora, esa señal de autoridad propiamente, no sé, ¿verdad? Tendríamos que estudiarlo, hermana, particularmente el pasaje. Pero el punto que estamos mencionando ahorita es que los ángeles están presentes en la iglesia, cuando se congrega el pueblo de Dios. ¿Mande? Sí, por una razón. Por causa de los ángeles. No sé, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a parar allá, ¿verdad? Porque ya se nos acabó el tiempo. Pero ahí está. Muchas veces sirven de mediadores en las revelaciones especiales de Dios. Comunican bendiciones al pueblo de Dios y ejecutan juicios sobre los enemigos de Dios. Imagínense. Claro, lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, como los ángeles destruían a los enemigos del pueblo de Israel. Ok. Y la semana que viene vamos a entrar al tema de los ángeles malos. Vamos a terminarlo ya. Además de ángeles malos, buenos, perdón, existen también ángeles malos que les agrada oponerse a Dios y destruir su obra. Fueron creados buenos, pero no mantuvieron su posición de autoridad. El pecado particular de estos ángeles no ha sido revelado, pero probablemente consistió en que quisieron elevarse sobre Dios y aspiraron a tener la autoridad suprema, el orgullo, ¿verdad? Evidentemente, uno de los príncipes entre los ángeles fue Satanás, que se convirtió en el jefe reconocido de aquellos que cayeron. Se le describe como el ser donde el pecado comenzó. Y esos ángeles también poseen poder sobrehumano, pero lo usan para maldecir a Dios, para luchar contra él y contra su ungido y para destruir su obra. No pueden, pero lo intentan. Tratan de cegar y desviar incluso a los elegidos, pero no pueden hacerlo y motivan al pecador a seguir en su mal camino. Por eso Pablo también dice, enójense, pero no pequen ni den lugar al diablo. ¿Eres enojón? Es una buena razón, ¿verdad? Eres un iracundo, de todo te enojas. Pues Pablo dice que cuando el enojo es desmedido y cuando es por una causa injustificada, entonces el diablo está controlando nuestra vida. Hay una influencia maligna ya en nuestra vida, en ese caso, algún demonio en nuestra vida. Bueno, ¿qué razón poderosa es para no dejarnos dominar por el enojo, por la ira? Es algo que todos fracasamos, ¿verdad? Nos llenamos de ira, perpetuamos la ira, seguimos enojados por mucho tiempo. ¿Ustedes se enojan por mucho tiempo? Antes, dice la hermana, ¿verdad? Pero es algo común que ahora por poquito tiempo, ¿verdad? Pero hay gente que guarda rencor toda su vida, toda su vida. Y hay que tener cuidado. Muy bien, hermanos, vamos a continuar, a terminar. Y la semana que viene entraremos al tema del mundo material. Entonces, vamos a dejar de compartir y terminar la grabación. Y la siguiente semana continuaremos con nuestro estudio.